Mi hijo me llamó presumiendo del nuevo apartamento para su esposa Valeria. Pero sus siguientes palabras me helaron la sangre. Papá, tú pagarás la hipoteca porque hemos decidido que es tu responsabilidad. Me negué, pensando que era una broma, pero una demanda por $600,000 me demostró que era real. Todo cambió cuando la jueza revisó todas las pruebas. Nadie se esperaba eso. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El teléfono zumbó sobre la encimera de la cocina, su vibración resonando contra una taza desportillada de café que se había enfriado. Miré la pantalla. Mateo, mi hijo, siempre llamando a horas extrañas. Me sequé las manos en un paño de cocina, la tela áspera enganchándose en mis dedos callosos, y contesté. Su voz estalló, brillante y jactanciosa, como si me estuviera vendiendo algo. Papá, no vas a creerlo. Conseguimos el penthouse en el centro de la gran ciudad. Ventanas del suelo al techo, todo de lujo. Valeria está que no cabe de la emoción. Sonreí, apoyándome en la encimera. La imagen de Mateo en un apartamento elegante me reconfortó a pesar del frío de enero que se colaba por la ventana. Mi casa, una modesta vivienda en las afueras, crujía bajo el peso de una nueva nevada. Eso es genial, hijo. De verdad, estoy muy orgulloso de ti. Sí, es un cambio radical. Tienes que verlo. Hizo una pausa, su tono cambiando como si estuviera midiendo el terreno. Estamos pensando en pasar pronto por aquí. Ya sabes, para celebrar, harás algo especial para nosotros, ¿verdad? Tú siempre resuelves. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas de lo que deberían haber sido. Fruncí el ceño, mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. ¿Algo especial? ¿Cómo qué, Mateo? Se rió, rápido y cortante. Oh, ya se te ocurrirá algo. Siempre lo haces. Bueno, tengo que irme. Valeria me está llamando. Nos vemos pronto, papá. La línea se cortó. Me quedé allí, mirando el teléfono, mi pulgar flotando sobre la pantalla. La cocina se sentía más pequeña, el papel tapiz descolorido y el linóleo desgastado se cernían sobre mí. La voz de Mateo resonaba en mi cabeza, ese matiz de expectativa que no había escuchado antes. O quizás sí lo había hecho y lo había ignorado. Dejé el teléfono con demasiada fuerza. Un marco de fotos en el estante se tambaleó y cayó. El cristal se agrietó sobre una foto de Mateo a los 10 años, sin un diente y sonriendo sobre mis hombros. Se me oprimió el pecho. Caminé hacia la sala de estar. Las tablas del suelo gimieron bajo mis pasos. El viejo sofá se hundió cuando me dejé caer en él. Mis ojos se perdieron en la nieve que se acumulaba afuera. Había pasado años asegurándome de que Mateo tuviera todo. La matrícula de la universidad, su primer coche, incluso el depósito para su boda. Cada sacrificio se sentía como un ladrillo en un muro que pensé que nos mantendría unidos. Pero sus palabras, ese casual "tú siempre resuelves", me carcomían. ¿Qué quería decir? Me levanté, inquieto, y comencé a ordenar la casa. Mateo no había venido de visita en meses, y la idea de él y Valeria aquí, en mis espacios desordenados, despertaba una mezcla de orgullo e inquietud. Acomodé los cojines. Quité el polvo de la repisa de la chimenea, mis manos moviéndose en piloto automático. El marco de fotos yacía donde había caído, la grieta astillando la sonrisa de Mateo. Lo dejé allí, no estaba listo para tocarlo. La tetera silbó y vertí agua caliente sobre una bolsita de té. El vapor se enroscaba en la penumbra. Traté de deshacerme de la sensación, diciéndome a mí mismo que estaba pensando demasiado. Mateo era mi hijo. Siempre había sido un poco ostentoso, claro, pero no era cruel. Aún así, no podía borrar de mi mente ese tono, como si estuviera calculando lo que yo le debía. Bebí un sorbo de té, haciendo una mueca cuando me quemó la lengua, y miré el reloj. Las 8 de la noche. Demasiado tarde para llamar. Demasiado temprano para dormir. Caminé de un lado a otro, mis calcetines enganchándose en la alfombra gastada. La nieve seguía cayendo, cubriendo el césped en silencio. Me paré junto a la ventana, mi reflejo apenas visible en el cristal. Un hombre de 62 años con el pelo canoso y un rostro tallado por años de decisiones silenciosas. Pensé en el penthouse de Mateo,
todo cristal y glamour, y me pregunté cómo se lo había podido permitir. Su trabajo como consultor de marketing pagaba bien, pero no tan bien. Un destello de duda cruzó mi mente, pero lo aparté. Era mi hijo. Lo había criado para ser mejor. Entonces lo oí. Un estruendo sordo, el crujido de neumáticos sobre la nieve. Los faros barrieron el césped, cortando la oscuridad. Mi pulso se aceleró. El coche de Mateo. Dejé la taza, el té se derramó por el borde, y me dirigí hacia la puerta. Algo no estaba bien. Una punzada en la nuca. Pero no sabía lo mal que se pondría. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado y el sonido de la risa de Mateo. Entró, su abrigo cubierto de nieve, con Valeria siguiéndolo como si estuviera en una pasarela. Sus tacones resonaron en el suelo de madera, agudos y deliberados. Forcé una sonrisa, mis manos todavía húmedas por haber limpiado la encimera. Mateo, Valeria, qué bueno verlos. Hice un gesto hacia la sala de estar. Entren, siéntense. ¿Un té? ¿Un café? Los labios de Valeria se curvaron, sin llegar a ser una sonrisa. No, gracias, Ricardo. No nos quedaremos mucho tiempo. Se alisó el abrigo, sus uñas perfectas captando la luz. Rojo sangre. Mateo me dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte, y se dejó caer en el sofá como si fuera el dueño. Este lugar no ha cambiado, papá. El mismo sofá de siempre. Sonrió, pero sus ojos se movían por todas partes, evaluándolo todo. Capté el filo en su voz, como si estuviera midiendo mi vida, y la encontrara deficiente. Me senté frente a ellos, con la mesa de centro entre nosotros. Su superficie rayada sostenía una bandeja de galletas intactas. Así que, cuéntenme sobre ese penthouse. Suena como un gran paso. Mateo se echó hacia atrás, con los brazos extendidos. Enorme, encimeras de mármol, vistas al horizonte de la ciudad. Valeria ya está planeando la fiesta de inauguración. La miró y ella asintió, su expresión fría, como si esperara su señal. Es impresionante, dijo ella, su voz suave como el cristal. El tipo de lugar donde se cría una familia, ¿verdad, Mateo? Asentí, mi orgullo por ellos luchando con esa persistente inquietud de la llamada de Mateo. Debe haber costado una fortuna. ¿Ustedes dos están bien con eso? La sonrisa de Mateo vaciló por un segundo. Entonces Valeria se inclinó hacia adelante. Su bolso se deslizó al suelo con un ruido sordo. Metió la mano y sacó una carpeta brillante. El logo del banco relucía en la portada. Se me revolvió el estómago cuando la puso sobre la mesa, sus dedos demorándose como si presentara un regalo. Ricardo, dijo, su tono cortante. Queríamos hablar con usted sobre la hipoteca. Parpadeé, mis manos descansando sobre mis rodillas. ¿La hipoteca? Mateo intervino, su voz más alta ahora. Sí, papá. Es mucho. Claro, pero tú siempre nos has apoyado. La universidad, la boda. Nunca nos has fallado. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, como si estuviera cerrando un trato. Pensamos que te encargarías de esto también. Se me secó la boca. Miré de Mateo a Valeria, sus ojos fijos en los míos, sin parpadear. ¿Encargarme de ello? ¿Quieren decir pagarla? La sonrisa de Valeria se tensó. Es su responsabilidad, Ricardo. Usted siempre ha sido nuestro apoyo. Asumimos que estaría feliz de ayudar. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Mis dedos se clavaron en el reposabrazos, la tela deshilachándose bajo mi agarre. Me están pidiendo que pague por su apartamento. Mateo. Así no es como funciona esto. El rostro de Mateo se endureció. ¿Que así no funciona, papá? Somos familia. ¿Quieres que perdamos este lugar después de todo lo que has hecho por nosotros? Su voz se alzó, acusadora, como si yo fuera el que lo estaba traicionando. Me puse de pie. Mis rodillas temblaban. Les he dado suficiente. Más que suficiente. Esta es su vida, no la mía. Valeria suspiró, como si yo fuera un niño haciendo una rabieta. Se levantó, cepillándose el abrigo. Piénselo, Ricardo. Odiaríamos que esto se complicara. Señaló la carpeta, todavía sobre la mesa, sus bordes afilados contra la madera. Mateo la siguió, con la mandíbula apretada.
Estás cometiendo un error, papá. No digas que no te lo advertimos. Salió furioso. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, el sonido resonando como un disparo. Los tacones de Valeria se desvanecieron en la nieve, y entonces solo quedamos yo, la carpeta y el silencio. Me hundí de nuevo en la silla, mi corazón latiendo con fuerza. La carpeta me miraba. Un desafío que no había visto venir. Mis manos temblaron al intentar alcanzarla, pero me detuve, temeroso de lo que contenía. Las palabras de Mateo, siempre nos has apoyado, se retorcían en mi cabeza, burlándose de mí. Lo había criado, lo había amado, le había dado todo. Y así era como me lo pagaba. La habitación estaba oscura ahora. La nieve de afuera brillaba bajo una farola. Me quedé allí sentado, mirando la carpeta, mi conmoción transformándose en otra cosa, algo duro e inflexible. Pensaron que cedería, que les entregaría los ahorros de mi vida como siempre había hecho. Estaban equivocados. La carpeta yacía abierta sobre la mesa, sus páginas extendidas como una burla. No la había tocado desde que Mateo y Valeria se fueron, pero su presencia llenaba la habitación, tan pesada como la nieve que se acumulaba afuera. Mis manos descansaban sobre mis muslos, los dedos crispándose, ansiosos por romper los papeles en pedazos. En cambio, me quedé helado. El silencio de la casa presionando mis oídos. Pensé en Mateo a los 18 años, sus ojos brillantes mientras le entregaba las llaves de su primer coche. Había trabajado horas extras durante meses para poder pagarlo. Mi espalda dolía por los largos turnos en la firma de ingeniería. Me había abrazado, prometiendo que me haría sentir orgulloso. Ahora, esas promesas se sentían como mentiras. Cada una, un corte más profundo que la anterior. Me puse de pie, mi silla raspó el suelo, y caminé por la sala de estar, mis calcetines enganchándose en el borde deshilachado de la alfombra. La carpeta no era solo papel, era una traición, calculada y fría. La voz de Valeria resonaba en mi cabeza. Ese veneno pulido, es su responsabilidad, Ricardo. Y Mateo, mi propio hijo, apoyándola como si yo no fuera más que una cuenta bancaria. Me detuve junto a la repisa de la chimenea. Mis ojos se posaron en el marco de fotos agrietado. La sonrisa de Mateo se burlaba de mí a través del cristal astillado. Lo agarré, mi pulgar rozando la grieta, y por un momento, quise lanzarlo al otro lado de la habitación. En cambio, lo dejé con fuerza, el golpe ahogado por el silencio. Mi mente retrocedió en espiral a otros momentos que había ignorado. La forma en que Mateo se había desentendido de pagar su propia boda, diciendo, «Tú te encargas de esto, papá». Los préstamos que había avalado para su negocio fallido, los que todavía estaba pagando. Cada recuerdo era un peso, acumulándose más y más alto hasta que me dolió el pecho. ¿Había estado ciego o simplemente demasiado desesperado por creer que cambiaría? Me acerqué a la ventana. La nieve ahora era una gruesa manta sobre el césped. Mi reflejo me devolvió la mirada. Un hombre cansado que había dado demasiado. Pensé en mi propio padre, su voz severa advirtiéndome que me defendiera. «No dejes que nadie te pisotee, Ricardo», había dicho. Yo había sentido, pero nunca escuché, no cuando se trataba de Mateo. Quería ser el padre que nunca tuve, el que lo daba todo. Y ahora aquí estaba, mirando una carpeta que exigía el resto. Mi mano se deslizó hacia la carpeta, abriéndola. Los números se mezclaban. $600,000. Pagos mensuales. Mi nombre garabateado en una casilla etiquetada como cofirmante. Se me cortó la respiración. No solo lo habían pedido, lo habían planeado. Falsificaron mi nombre, asumieron que cedería. La audacia de aquello encendió algo dentro de mí. Una chispa de ira que ardía más intensamente con cada segundo. Cerré la carpeta de golpe. El sonido agudo en la quietud. Me hundí en el sofá, con la cabeza entre las manos. Siempre había pensado que el amor significaba sacrificio, pero esto no era amor, era un robo. Mateo y Valeria habían tomado mi confianza y la habían torcido hasta convertirla en un arma. Pero yo no era el pelele que pensaban. Ya no. La habitación se sentía más fría ahora. El zumbido de los radiadores apenas cortaba el frío. Me levanté de nuevo, inquieto, y tomé mi teléfono de la encimera.
Su pantalla estaba oscura, pero cuando la toqué, se iluminó con una notificación. Una publicación en redes sociales de Valeria. Mi pulgar vaciló, luego presionó. Sus palabras aparecieron, brillantes y crueles, y mi sangre se heló. Todo lo que creía saber sobre su traición cambió. Y me di cuenta de que esto era solo el principio. La pantalla del teléfono brillaba en la oscuridad. La publicación de Valeria quemaba mis ojos como un hierro candente. Algunas personas olvidan a la familia cuando hay dinero de por medio, escribió. Un emoji guiñando un ojo puntuaba la indirecta. Debajo, el comentario de Mateo. Supongo que papá es demasiado egoísta para ayudarnos a construir un futuro. Las palabras se retorcieron en mis entrañas. Cada una traición más afilada que la anterior. Me desplacé por la pantalla, mi pulgar temblando mientras los me gusta y los comentarios se acumulaban. Extraños, vecinos, incluso antiguos colegas, todos se sumaban. Viejo desagradecido, decía uno. ¿Qué clase de padre hace eso? Se burlaba otro. Me ardía la cara. La vergüenza era caliente y sofocante. Dejé caer el teléfono en el sofá, su golpe ahogado por el silencio de mi sala de estar. La carpeta de Mateo y Valeria seguía sobre la mesa, sus bordes brillantes captando la luz de la lámpara. Caminé de un lado a otro, mis calcetines rozando la alfombra gastada, mi mente a toda velocidad. No solo habían exigido mi dinero, habían convertido mi vida en un espectáculo, pintándome como el villano de su brillante historia. Pensé en los años que había pasado construyendo una reputación. Ricardo, el constante, el confiable, el tipo que te arreglaría el coche o cubriría tu turno, ahora se estaba desmoronando, publicación tras publicación. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Agarré mi abrigo, necesitaba moverme, respirar, pero un golpe seco en la puerta me detuvo. Me quedé helado, con la mano en el pomo. Otro golpe, insistente. Abrí y me encontré con Elena, mi vecina, su pelo canoso recogido bajo un gorro de lana, un plato de galletas en sus manos. Sus ojos, agudos detrás de sus gafas, me dijeron que no estaba aquí por cortesía. Ricardo, vi esa tontería en internet, dijo, entrando sin esperar una invitación. Su voz era baja, crepitando de indignación. Esos dos, exhibiendo sus mentiras para que todo el mundo las vea. Es asqueroso. Cerré la puerta. El aire frío persistía en el pasillo. ¿Lo viste, eh? Musité, dejando las galletas en la encimera. El olor a azúcar y vainilla chocaba con la amargura en mi pecho. Todo el mundo lo ha visto. Las gafas de Elena se deslizaron por su nariz mientras se inclinaba hacia adelante. Valeria tiene a media ciudad comiendo de su mano. Pero yo sé la verdad. Mateo tampoco es un santo. He oído cosas, deudas, negocios turbios. No son tan perfectos como aparentan. Levanté una ceja. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Agitó una mano, sus anillos brillando, lo suficiente para saber que están metidos en algo que les queda grande. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo te arrastran por el fango, Ricardo. Has sido bueno con este vecindario, con Mateo, con todos. Déjame ayudarte. Sus palabras atravesaron la niebla en mi cabeza, un salvavidas que no esperaba. Me hundí en una silla, la madera crujió bajo mi peso. Ni siquiera sé por dónde empezar, Elena. Tienen a todo el mundo engañado. No a todo el mundo. Se sentó frente a mí, sus ojos firmes. No estás solo en esto. Tengo un amigo, astuto como un zorro, sabe cómo investigar las finanzas. Descubriremos qué están ocultando. Asentí. El peso en mi pecho se movió. No desapareció, pero se aligeró. El fuego de Elena, su negativa a dejar pasar esto, encendió algo en mí. Ya no era solo una víctima. Cogí mi teléfono. La pantalla seguía brillando con la publicación de Valeria. Mi pulgar se cernió sobre la aplicación. Pero en lugar de desplazarme, abrí mis mensajes. Un hilo de conversación con Mateo llamó mi atención. Enterrado hacía meses, hice clic, conteniendo la respiración mientras leía sus palabras del año pasado. Casuales y descuidadas. Solo firma los papeles, papá. Es para el negocio. No es gran cosa. La habitación pareció inclinarse. ¿Esos papeles habían sido el comienzo de esto?
Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. El plástico crujió. Elena seguía hablando, su voz un zumbido constante, pero apenas la oía. Ese mensaje, esas palabras, eran una grieta en la armadura de Mateo, una pista que no había visto antes. Quizás, solo quizás, había encontrado una manera de contraatacar. La cocina olía a té de manzanilla. El vapor se enroscaba desde la taza agrietada de Elena mientras se inclinaba sobre mi mesa, sus ojos escaneando el viejo mensaje de Mateo en mi teléfono. «Solo firma los papeles, papá», decía. Las palabras tan arrogantes ahora como lo habían sido hacía un año. Le acerqué el teléfono. Mi silla raspó el linóleo. La carpeta de Mateo y Valeria seguía en la sala de estar, pero no era la que necesitaba ahora. Esto fue antes de la boda, dije. Mi voz baja. Dijo que era para su negocio. Algún acuerdo de marketing. Firmé sin leer. Estúpido, lo sé. Los labios de Elena se fruncieron, sus gafas captando la luz. No estúpido, Ricardo. Confiado. Pero usaron esa confianza como un arma. Bebió un sorbo de su té. Luego dejó la taza con un tintineo. He oído rumores sobre las finanzas de Mateo. Cenas elegantes, coches nuevos, pero sin dinero que lo respalde. Valeria no es mejor. Publicando sobre su vida perfecta mientras esquiva preguntas sobre su trabajo. Me eché hacia atrás, mis manos fuertemente entrelazadas para mantenerlas quietas. La cocina se sentía más pequeña. Las paredes se abalanzaban con recuerdos de las promesas de Mateo. Había avalado préstamos, pagado sus deudas, siempre creyendo que se convertiría en el hombre que había criado. Pero las palabras de Elena, agudas y seguras, atravesaron esa niebla. Mateo y Valeria no eran intocables. Tenían debilidades. Su obsesión por el estatus, el miedo de ella a perder prestigio. Podía usar eso. Elena, dijiste que tu amigo podía investigar sus finanzas. Pregunté, mi voz más firme ahora. Ella asintió, un brillo en sus ojos. Tomás está jubilado, pero es un sabueso para los números. Solía atrapar fraudes corporativos. Lo llamaré mañana. Lo pondré en esto. Golpeó la mesa. Sus anillos tintinearon. Pero tú tienes que pensar, Ricardo. ¿Cuál es tu objetivo final? No puedes simplemente sentarte y aceptar esto. Me levanté, inquieto, y me acerqué al fregadero, mirando la ventana cubierta de escarcha. Mi reflejo me devolvió la mirada. Más viejo, más duro. Pensaron que me quebraría. Dije, medio para mí mismo. Pensaron que les entregaría todo porque siempre lo he hecho. Pero se acabó ser su red de seguridad. La silla de Elena crujió cuando se levantó, su mano rozando mi brazo. Ese es el Ricardo que conozco, el que reconstruyó mi porche después de esa tormenta. Sin hacer preguntas, eres más duro de lo que creen. Sus palabras se asentaron en mí, sólidas como una roca. Me giré, encontrando su mirada. Empezaré por averiguar qué eran esos papeles. Si Mateo mintió sobre el negocio, hay más que está ocultando. Y Valeria, ella es todo imagen. Una grieta en esa fachada y se desmoronará. Elena sonrió, una chispa de malicia en sus ojos. Ahora sí que estás hablando. Haré que Tomás investigue sus cuentas. Tú revisa tus archivos. Cualquier cosa, recibos, correos electrónicos, contratos antiguos. Te han subestimado, Ricardo, pero se lo demostraremos. Asentí, mi mandíbula apretada. La idea de contraatacar, de usar su propio juego contra ellos, me recorrió con un escalofrío. Me dirigí al pasillo, mis pasos decididos, y abrí el armario. Dentro, enterrado bajo abrigos y cajas, había un viejo mueble que no había tocado en años. Abrí de golpe el cajón inferior, la madera chirrió, y la encontré. Una carpeta polvorienta llena de papeles de los días de negocios de Mateo. Mis dedos rozaron los bordes quebradizos, el olor a moho agudo en el aire. Llevé la carpeta a la cocina, poniéndola sobre la mesa. Elena observaba, su taza olvidada. La abrí, escaneando la tinta desvaída. Contratos, acuerdos de préstamo, la firma garabateada de Mateo junto a la mía. Mis ojos se detuvieron en una línea, un nombre que no reconocí, vinculado a un banco del que nunca había oído hablar. Mi pulso se aceleró.
Elena, dije. Mi voz baja. Creo que he encontrado algo. La oficina del detective privado olía a café rancio y a tinta. El tipo de lugar donde los secretos iban a ser desenterrados. Me senté frente a Tomás, el amigo de Elena. Su escritorio era un caos de papeles y notas adhesivas. La carpeta que había encontrado en el mueble yacía entre nosotros, su contenido ahora en sus manos. Mis dedos tamborileaban en el reposabrazos. El vinilo crujía bajo mi agarre. Afuera, las calles de la ciudad bullían con el tráfico de principios de febrero. Pero aquí dentro, solo estábamos yo, Tomás, y la verdad que necesitaba. Tomás se ajustó las gafas, sus ojos escaneando una página. Mateo ha sido descuidado, dijo, su voz ronca. Estos papeles de negocios, la mitad están vinculados a empresas fantasma, la otra mitad a préstamos que nunca devolvió. Y Valeria ha estado inflando su currículum con referencias falsas. Consiguió ese cómodo trabajo de relaciones públicas con mentiras. Me incliné hacia adelante, mi pulso acelerado. ¿Puedes probarlo? Él sonrió, cerrando la carpeta. Ya lo hice. Encontré registros de las deudas de Mateo por más de $200,000 vinculadas a malas inversiones. Las referencias de Valeria, rastreé a los clientes. No existen. Deslizó una hoja impresa sobre el escritorio, números y nombres en una tinta negra y cruda. Tienes una ventaja, Ricardo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Tomé la hoja impresa, mis manos firmes a pesar del fuego en mi pecho. Mateo y Valeria habían construido sus vidas sobre arena, y yo estaba a punto de quitársela de debajo. Quiero exponerlos, dije. Mi voz baja, pero no como yo. Todavía no. Tomás asintió, echándose hacia atrás. Inteligente. Golpéalos donde les duele, su reputación. Puedo conseguirte una cuenta de correo electrónico encriptada, imposible de rastrear. Envía un aviso a su círculo. Deja que el chisme haga el resto. Salí de su oficina con la hoja impresa metida en mi abrigo, el frío de la ciudad mordiéndome la cara. De vuelta en casa, encendí mi viejo portátil, su ventilador zumbando como una advertencia. La sala de estar estaba oscura, la carpeta de Mateo y Valeria todavía sobre la mesa, un recordatorio de su traición. Abrí un nuevo correo electrónico, mis dedos flotando sobre las teclas. Tomás había configurado la cuenta, anónima, limpia. Escribí cada palabra, afilada y deliberada. Mateo y Valeria no son quienes crees. Pregunta por sus deudas. Comprueba las referencias de ella. Lo firmé. Un amigo. Mis labios se curvaron ante la ironía. El cursor parpadeó sobre el botón de enviar. Pensé en la publicación arrogante de Valeria. El comentario acusador de Mateo. La forma en que convirtieron mi vida en un saco de boxeo. Este correo electrónico no los destruiría, pero plantaría una semilla, una grieta en su fachada perfecta. Mi dedo presionó, la pantalla parpadeó mientras el mensaje se desvanecía en el éter. Me invadió una oleada, no de alegría, sino de algo más cercano al poder. Por primera vez, estaba contraatacando. Me eché hacia atrás. El brillo del portátil proyectaba sombras en la pared. La casa estaba en silencio. La nieve de afuera amortiguaba el mundo. Imaginé a Mateo y Valeria abriendo ese correo electrónico, sus rostros palideciendo mientras sus mentiras se desmoronaban. Me habían subestimado. Pensaron que me derrumbaría bajo sus demandas. Estaban equivocados. Mi teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Lo cogí. Mi corazón dio un vuelco cuando el nombre de Tomás apareció en la pantalla. Contesté, su voz cortando la línea. Ricardo. Investigué más a fondo esas empresas fantasma. Encontré algo más grande. Mucho más grande. ¿Estás sentado? Agarré el teléfono. Mis ojos fijos en el portátil. Su pantalla todavía abierta en el correo enviado. Sus palabras me helaron. Una nueva puerta abriéndose en una lucha que pensé que entendía. La cafetería bullía de vida. El tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones me envolvían como un escudo. Me senté frente a Elena, un cuaderno entre nosotros, sus páginas garabateadas con mis notas apresuradas. Nombres, fechas, fragmentos de lo que Tomás, el detective, había descubierto. El olor a café recién hecho flotaba en el aire.
agudo contra el frío de febrero que se colaba por la ventana. Mi portátil estaba cerrado, su peso, un recordatorio del correo electrónico que había enviado. La primera grieta en la fachada de Mateo y Valeria. Pero la llamada de Tomás de anoche había prometido algo más grande. Y podía sentirlo. La marea estaba cambiando. Elena bebió un sorbo de su café con leche, sus ojos escaneando mis notas. ¿Así que Tomás dice que Mateo está vinculado a una empresa fantasma?, preguntó, su voz baja, casi ahogada por el silbido de la máquina de café. ¿Y el trabajo de Valeria pende de un hilo? Asentí, golpeando el bolígrafo contra el cuaderno. Encontró transacciones, dinero canalizado a través de cuentas falsas. Mateo firmó con mi nombre en algunas de ellas hace años. Pensé que eran para su negocio. Apreté la mandíbula. El recuerdo me dolía. Había venido. Todo sonrisas, diciendo que era un negocio seguro. Confié en él. La mano de Elena se extendió sobre la mesa, sus anillos captando la luz. Lo querías, Ricardo. Eso no es un crimen. Su voz era suave pero firme, como si me estuviera anclando. Lo que importa es lo que hagas ahora. Me eché hacia atrás. La silla de madera crujió. El calor de la cafetería no podía tocar el nudo frío en mi pecho. Pensé en esos papeles, los que había firmado sin leer. La mano de Mateo en mi hombro, sus promesas de grandes cosas. Cada una era una mentira. Un ladrillo en el muro que había construido para atraparme. Pero ahora esos mismos papeles eran mi arma. Tomás está investigando más a fondo, dije. Si podemos probar el fraude, no es solo su reputación. Son problemas legales. Los ojos de Elena se iluminaron. Una chispa de malicia. Ese es mi Ricardo. Golpéalos donde les duele. Sacó su teléfono, desplazándose por la pantalla. Conozco a una abogada, Sara. Es muy astuta. Solía llevar casos como este. Ella sabrá si esas firmas son válidas en un tribunal. Garabateé el nombre de Sara, el bolígrafo hundiéndose en el papel. Mi plan estaba tomando forma. No solo exponer a Mateo y Valeria, sino desmantelar su mundo pieza por pieza. A Mateo le importaba el estatus, a Valeria su imagen. Les arrebataría a ambos, usando sus propias mentiras en su contra. Pero tenía que ser cuidadoso, preciso. Un movimiento en falso, y lo volverían en mi contra. La camarera pasó, su bandeja tintineando, y miré por la ventana. Las calles de la ciudad bullían. La gente se apresuraba a través de la nieve. Imaginé a Mateo y Valeria en su penthouse, ajenos a la soga que se apretaba. El pensamiento me produjo un escalofrío, no de alegría, sino de propósito. Miré a Elena, su rostro surcado por años de sus propias batallas, y sentí un calor que no esperaba. Ya no era solo una vecina, era una compañera, alguien que me veía a mí, no al viejo egoísta que Valeria había pintado. Elena, dije, mi voz firme, cometieron un error al subestimarme. Estos documentos son su perdición. Ella sonrió, levantando su taza como en un brindis. Por su error, entonces, y porque les demuestres de qué está hecho Ricardo. Sonreí, la primera sonrisa real en semanas, y pasé a una página nueva del cuaderno. Hablamos de estrategia, más pruebas, más testigos, cubriendo todos los ángulos. La cafetería se desvaneció. El ruido un zumbido distante mientras me concentraba, mi bolígrafo volando. Mateo y Valeria pensaron que habían ganado con sus montajes en redes sociales. Sus exigencias estaban equivocados. Mi teléfono vibró, rompiendo el momento. Lo cogí. Mi pulso se disparó cuando el nombre de Mateo apareció en la pantalla. Un mensaje de texto, corto y tajante. Déjalo ya, papá, o te arrepentirás. Las palabras golpearon como una bofetada, pero no me inmuté. Dejé el teléfono. Mis ojos se encontraron con los de Elena. Ella levantó una ceja, esperando. Mi corazón se aceleró, no con miedo, sino con claridad. Sabía que estaba contraatacando. Bien, el sobre yacía en la encimera de mi cocina, su nítido papel blanco deslumbrando bajo la luz fluorescente. Mi nombre estaba escrito en negrita, el logo del bufete de abogados grabado en la esquina. No necesitaba abrirlo para saber qué era. El siguiente movimiento de Mateo y Valeria, mi mano se mantuvo firme mientras lo abría.
el papel rasgándose limpiamente. Las palabras saltaron a la vista. Demanda. $600,000. Incumplimiento de acuerdo verbal. Afirmaban que yo había prometido pagar su hipoteca, que me había echado atrás, dejándolos financieramente devastados. La audacia de aquello ardía, pero no me desmoroné. No esta vez. Cogí mis llaves y conduje hasta casa de Elena, la nieve crujiendo bajo mis neumáticos. Su casa brillaba en el crepúsculo, un faro de calidez contra el gris. Llamé. La puerta se abrió con un crujido para revelarla con un delantal lleno de harina. El olor a pan recién hecho flotando en el aire. «Ricardo, parece que has visto un fantasma», dijo, haciéndome entrar. «No un fantasma», dije, entregándole la carta. «¿Una demanda?» La escaneó, sus gafas deslizándose por su nariz. $600,000. Están locos. Su voz se alzó, aguda de indignación, mientras arrojaba la carta sobre la mesa de su cocina. La vieja radio zumbaba de fondo, una suave melodía de bolero chocando con su furia. «Creen que pueden intimidarte para que aceptes esto». Me hundí en una silla, la madera caliente por el calor del horno. «Creen que cederé, como siempre». Mi voz era tranquila, pero mi mente corría. La demanda era una jugada desesperada, una prueba de que sentían las ondas de mis correos electrónicos. Pensé en las viejas cartas que había guardado, metidas en una caja de zapatos en mi armario. Las promesas de Mateo, sus firmas, sus mentiras. «Tengo algo que no esperan», dije, inclinándome hacia adelante. Cartas de Mateo pidiendo dinero, prometiendo devolvérmelo. Contradicen esta tontería del acuerdo verbal. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Una sonrisa se extendió por su rostro. «Las guardaste. Ricardo, eres un genio». Se acercó a la encimera, cogiendo su teléfono. «Sara tiene que ver esto. Hará pedazos su caso». Asentí, mis dedos tamborileando sobre la mesa. La demanda era un golpe, pero también era una oportunidad. Mateo y Valeria eran arrogantes, pensando que su dinero y su encanto ganarían. Pero yo había aprendido su juego. Cada movimiento calculado, cada palabra una trampa. No solo me defendería, convertiría su ataque en su perdición. Elena caminaba de un lado a otro, sus zapatillas rozando el suelo. «Valeria ha estado publicando de nuevo», dijo, su voz goteando desdén. Todo sonrisas, pregonando sobre la justicia. «No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Deja que publique», dije, mi mandíbula apretada. Cada mentira que dicen hace la caída más dura. Me levanté, inquieto, y me acerqué a la ventana. Su jardín estaba cubierto de nieve. Las farolas proyectaban largas sombras. Pensé en mi casa, la carpeta, la foto agrietada de Mateo. Cada pieza de mi pasado era ahora un arma, y las usaría todas. Elena colgó con Sara, su rostro triunfante. «Está libre mañana. Trae esas cartas, Ricardo. Esta demanda es su último error», asentí. El peso de la carta se disipó, reemplazado por un fuego que no había sentido en años. Salí de su casa, el frío mordiéndome la cara mientras subía a mi coche. El motor rugió y salí a la calle. Mi mente lúcida. Entonces la vi, Valeria, paseando por la acera, su abrigo impecable, su sonrisa arrogante mientras miraba su teléfono. Verla, tan segura de su victoria, me produjo una sacudida. No me vio. No sabía que la estaba observando, pero pronto lo sabría. La oficina de la abogada se alzaba sobre el centro de la ciudad, sus paredes de cristal reflejando el cielo de marzo. Me senté frente a Sara, la amiga de Elena. Su escritorio era una fortaleza de archivos y documentos legales. Mi caja de zapatos con cartas estaba abierta. La letra de Mateo se desparramaba. Promesas, excusas, deudas impagadas. El bolígrafo de Sara se movía rápido, sus ojos agudos mientras leía. «Esto es oro, Ricardo», dijo, su voz nítida. «Muestran el patrón de manipulación de Mateo. Ningún jurado se creerá su historia de acuerdo verbal». Me eché hacia atrás, la silla de cuero crujió. «Entonces, podemos pelear esta batalla». Ella sonrió, un brillo en sus ojos. «Los enterraremos». Señaló una carta fechada 3 años atrás. Esta, donde le ruega por un préstamo y promete devolverlo.
Está fechada antes de su supuesto acuerdo. Su caso es endeble, construido sobre fanfarronería. Se me aflojó el pecho, un peso levantado, el zumbido de la oficina, los teléfonos sonando. Los pasos afuera se desvanecieron mientras me concentraba. Las pruebas de Tomás, las cartas, mi propio testimonio. Era suficiente, no solo para ganar, sino para exponer a Mateo y Valeria por lo que eran. Pensé en su penthouse, sus sonrisas arrogantes, y sentí una oleada de resolución. Esto no era solo por dinero, era por mi nombre, mi dignidad, todo lo que había construido. Esa noche, me senté en la sala de estar de Elena, una taza de té calentando mis manos. Su vieja lámpara proyectaba un suave resplandor, la manta a cuadros en su sofá, un consuelo contra la tormenta de afuera. Habíamos pasado horas hablando de estrategia, pero ahora la conversación se volvió personal. Yo también luché mis propias batallas, ¿sabes?, dijo, su voz tranquila. Perdí a mi esposo joven, cría 2 hijos sola. La gente decía que me quebraría. No lo hice. La miré, las líneas en su rostro contando historias que no había preguntado. Eres más dura que la mayoría, Elena. Lo decía en serio. Su fuerza, su lealtad, me anclaban, hacían que esta lucha se sintiera más grande que solo yo. Ella se rió, un sonido cálido. Y tú eres terco como una mula, Ricardo. Por eso ganarás. Me rellenó la taza. El vapor de la tetera se enroscaba entre nosotros. No estás luchando solo por ti, es por todos los que han sido utilizados, dados por sentado. Sus palabras calaron hondo, resonando con la parte de mí que había dado demasiado durante demasiado tiempo. Pensé en mis años apoyando a Mateo, las noches hasta tarde en la firma, ahorrando para su matrícula, creyendo que importaría. Ahora estaba luchando por el hombre que había sido, el que merecía algo mejor. Saqué mi cuaderno, revisando las pruebas, los registros financieros de Tomás, las cartas, una cronología de las mentiras de Mateo. Sara lo presentaría todo, limpio y devastador. Imaginé la sala del tribunal, el rostro de Mateo, cuando la verdad saliera a la luz, el barniz de Valeria agrietándose. El pensamiento no me emocionó, me tranquilizó. La justicia no era ruidosa, era metódica, implacable. Elena se levantó, estirándose. Descansa un poco, Ricardo. Vienen días importantes. Asentí, recogiendo mis cosas, el cuaderno pesado en mi mano. Salí. La nieve más ligera ahora, el aire agudo. Estaba a medio camino de mi coche cuando mi teléfono vibró. El nombre de Mateo apareció y contesté. Mi pulso firme. Su voz era suave. Demasiado suave. Papá, arreglemos esto en silencio. No hay necesidad de ir a juicio, ¿verdad? Me paré junto al edificio de la abogada, las luces de la ciudad difuminándose a mi alrededor. Sus palabras eran una trampa, disfrazadas de calma. Agarré el teléfono, mi voz baja. Ya veremos eso, hijo. El Palacio de Justicia se cernía sobre mí, su fachada de piedra gris fría contra el viento de abril que azotaba el centro de la ciudad. Me paré en los escalones, la carpeta de pruebas pesada en mis manos, sus bordes gastados por semanas de manejo. La corbata me apretaba demasiado, el nudo un recordatorio de la lucha que se avecinaba. Elena estaba a mi lado, su bufanda ondeando, su mano rozando mi brazo. Tú puedes con esto, Ricardo, murmuró, su voz firme. No tienen ninguna oportunidad. Asentí, mis ojos fijos en la calle. Los coches tocaban la bocina, los peatones se apresuraban, pero todo se ralentizó cuando los vi. Mateo y Valeria, caminando hacia mí. El abrigo de Mateo estaba desabrochado, su rostro enrojecido, mientras que los tacones de Valeria resonaban con una confianza forzada, su bufanda bien apretada. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento lo vi. Nerviosismo, una grieta en su pulida armadura. Papá, comenzó Mateo, su voz alta, como si estuviera actuando para la multitud. Terminemos con esto ahora. Sin tribunal, sin líos. Paga la mitad de la hipoteca y quedamos en paz. Se acercó, su aliento visible en el frío. No querrás que esto se alargue, ¿verdad? Valeria asintió. Sus labios una línea delgada.
Es razonable, Ricardo. Usted siempre nos ha ayudado. Una última vez y terminamos. Sus ojos se desviaron hacia la carpeta en mis manos, y capté un destello de inquietud. Me erguí. La carpeta un escudo contra sus palabras. ¿Creen que pueden asustarme para que acepte esto? Mi voz era baja, firme, cortando el viento. Ustedes eligieron esta pelea, Mateo, tú y Valeria. Ahora enfrentarán la verdad. La mandíbula de Mateo se tensó, sus manos se cerraron en puños. Estás cometiendo un error, papá. Esto te arruinará. Su voz se quebró, traicionando su bravuconería. Valeria le tocó el brazo, su voz aguda. Vámonos, Mateo. Es demasiado terco para entrar en razón. Pero sus ojos se demoraron en mí, y vi la duda, el miedo de que su plan se estuviera desmoronando. Elena dio un paso adelante, su voz como el acero. Ya lo han oído. Lleven sus mentiras adentro o váyanse. De cualquier manera, Ricardo está listo. Mateo la fulminó con la mirada, pero Valeria lo hizo retroceder, sus tacones raspando el pavimento. Se dieron la vuelta, susurrándose, sus cabezas juntas. Los vi irse, mi corazón latiendo con fuerza, no con miedo, sino con claridad. Las cartas, los registros financieros de Tomás, la estrategia de Sara, eran mi arsenal, y yo estaba armado hasta los dientes. Pensé en las viejas promesas de Mateo garabateadas, en las cartas que había guardado. Cada una mentira que ahora lo enterraría. Las falsas referencias de Valeria, su frágil imagen, se desmoronarían bajo el escrutinio. Ricardo, dijo Elena, su mano en mi hombro. No solo estás luchando por ti, estás luchando por todos a los que han herido. Sus palabras se asentaron en mí, pesadas y verdaderas. No era solo un padre traicionado, era un hombre reclamando su valor. Ajusté la carpeta, su peso me anclaba. Las puertas del Palacio de Justicia se alzaban adelante, sus manijas de latón brillando bajo el débil sol. Di un paso, luego otro, con Elena a mi lado. La multitud se apartó, sus murmullos un zumbido distante. Llegué a las puertas, mi mano en la manija. Cuando miré hacia atrás, Valeria me estaba observando, su rostro pálido, susurrándole furiosamente a Mateo. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo vi. Pánico, crudo, y sin protección. Me di la vuelta, empujando la puerta para abrirla, la carpeta latiendo en mis manos como un corazón. La sala del tribunal olía a madera pulida y a tensión, el aire denso con el peso de cada palabra. Me senté en el duro banco, mis manos entrelazadas, la carpeta de pruebas abierta sobre la mesa frente a Sara, mi abogada. Su voz cortó la sala, aguda y precisa, mientras presentaba las cartas. Las promesas garabateadas de Mateo, sus súplicas de dinero. Cada una, un clavo en el ataúd de su caso. Detrás de mí la presencia de Elena era una fuerza silenciosa, su mano rozando la mía cuando Sara expuso los registros financieros de Tomás, revelando las deudas de Mateo y las falsas referencias de Valeria. La jueza, una mujer severa con el pelo plateado, se inclinó hacia adelante, sus gafas captando la luz. Estos documentos, dijo, su voz como grava, pintan un cuadro muy diferente al de las afirmaciones del demandante. Levantó una de las cartas de Mateo, sus bordes amarillentos. Ninguna evidencia apoya este supuesto acuerdo verbal. Al otro lado de la sala, Mateo se movió, su rostro rojo, su corbata torcida. Valeria estaba sentada rígidamente, sus nudillos blancos alrededor de su bolso, sus ojos mirando hacia la salida. Su abogado tartamudeó, los papeles se le escaparon de las manos, pero Sara continuó, implacable. Mi cliente, Ricardo, fue manipulado, dijo, señalando los registros financieros. Las deudas y las invenciones de los demandantes muestran un patrón de engaño, no de derecho. Mantuve mis ojos en la jueza, mi corazón firme. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en el muro que había construido, no para esconderme detrás, sino para erguirme sobre él. Pensé en las noches que había pasado revisando esas cartas, los años que creí en las promesas de Mateo, la traición que me había tallado en alguien nuevo. La mano de Elena apretó la mía, su aliento suave. Ya casi estás, susurró. El mazo de la jueza resonó,
silenciando la sala. He oído suficiente, dijo. La reclamación del demandante carece de fundamento. La demanda queda desestimada. Sus palabras golpearon como una ola, arrastrando el peso de meses. La sala zumbó, los susurros se elevaron, pero yo me quedé quieto. La carpeta ante mí, una victoria silenciosa. La justicia no era ruidosa. Era esto, la verdad silenciosa puesta al descubierto. Sara se giró, su sonrisa tensa, pero triunfante. Lo logramos, Ricardo. Asentí, mi garganta apretada. No con lágrimas, sino con algo más profundo. Alivio. Vindicación. Elena me abrazó, su bufanda rozando mi mejilla. Sabía que ganarías, dijo, su voz cálida. Les demostraste. Miré a Mateo y Valeria. La cabeza de Mateo estaba inclinada, sus manos agarrando la mesa mientras Valeria miraba al suelo, su bolso olvidado en su regazo. Su abogado murmuró algo, pero no respondieron. Debería haber sentido alegría, pero era algo más pesado, como cerrar un libro que nunca quise leer. No solo habían perdido el caso, sino la máscara que habían usado durante años. La jueza se levantó, la sala se vació, pero yo me quedé, recogiendo la carpeta. Sus páginas eran mi escudo, mi espada, mi prueba. Me puse de pie, con Elena a mi lado, y me dirigí a la salida. El pasillo estaba lleno de gente, el aire más fresco, pero me detuve en seco. Mateo estaba junto a la puerta, su silueta nítida contra la luz. Se giró. Sus ojos se encontraron con los míos, cargados de algo que no pude nombrar. Valeria estaba a su lado, susurrando, su rostro tenso. Agarré la carpeta, mis pasos lentos, sabiendo que esto aún no había terminado. Los escalones del Palacio de Justicia estaban fríos bajo la luz menguante, el horizonte de la ciudad nítido contra el anochecer. Me paré con Elena, la carpeta bajo mi brazo, su peso ahora un consuelo, una reliquia de una batalla ganada. La multitud se había dispersado, pero Mateo y Valeria se quedaron cerca, sus figuras pequeñas contra la piedra. Se acercaron, vacilantes, como niños atrapados en una mentira. El sombrero de Mateo estaba arrugado en sus manos, el bolso de Valeria apretado con fuerza, sus ojos fijos en el suelo. «Papá», comenzó Mateo, su voz baja, temblorosa. «Nosotros nos equivocamos. Lo siento. Nos dejamos llevar, pensamos que tú...» Vaciló, mirando a Valeria, quien asintió, sus labios apretados. «Fue un error, Ricardo», dijo ella, su voz despojada de su barniz habitual. «No queríamos que llegara tan lejos. ¿Podemos simplemente superar esto?» Sus ojos se alzaron, suplicantes, pero carecían del fuego que una vez temí. Los miré, a mi hijo y su esposa, sus rostros pálidos, su mundo agrietado. El tribunal los había desnudado. Las deudas de Mateo, las mentiras de Valeria, su codicia expuesta para que todos la vieran. Los amigos se habían alejado, sus redes sociales, en silencio, su penthouse, un trofeo hueco. Debería haber sentido lástima, pero no lo hice. Habían elegido esto en cada paso. Perdieron más que una demanda, dije, mi voz firme, cortando el frío de la tarde. Me perdieron a mí. Ustedes construyeron este desastre y vivirán con él. Di un paso más cerca, la carpeta firme en mi agarre. No vengan a mí por perdón. No pueden reescribir esta historia. Los hombros de Mateo se hundieron. Su sombrero se le escapó de las manos. Los ojos de Valeria cayeron. Su bolso un escudo detrás del cual no podía esconderse. Se dieron la vuelta, sus pasos desiguales, y desaparecieron entre la multitud. Los vi irse, el peso de años levantándose. No con alegría, sino con finalidad. Una vez les había dado todo, ahora era libre. Elena tocó mi brazo, su sonrisa suave. «Eras más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron», dijo, su bufanda atrapando la brisa. «Vamos, celebremos». Condujimos hasta su casa, las luces de la ciudad difuminándose a nuestro paso. Su sala de estar me dio la bienvenida, su viejo sofá hundiéndose, el olor a café intenso en el aire. Nos sentamos, tazas en mano, planeando un viaje, quizás a la costa, quizás más lejos,
Una nueva aventura para dos personas que habían luchado y ganado. Elena se rió, sus historias de viajes pasados mezclándose con las mías. Nuestras voces tejiendo un futuro que no me había atrevido a imaginar. «Sabes», dijo, dejando su taza, «esta victoria no es solo tuya. Es para todos los que han sido dados por sentado, los que han tenido que luchar para ser vistos». Sus ojos brillaron y la vi no solo como una amiga, sino como una compañera en este nuevo capítulo. Asentí, mi pecho cálido ante los nuevos comienzos. Luego chocamos las tazas, el sonido brillante en el silencio. La carpeta yacía en su mesa, un libro cerrado, su historia terminada. Pensé en los años que le había dado a Mateo, los sacrificios que me habían moldeado, y ahora esta justicia, no solo para mí, sino para el hombre en el que me había convertido. Más tarde, salí al porche de Elena, la noche fresca, el cielo un lienzo de estrellas. Me senté en los escalones, mi abrigo suelto, y miré hacia arriba. Cada estrella era una posibilidad, un camino que aún no había recorrido. Por primera vez en años, lo sentí. Paz, nítida y clara como el aire en mis pulmones. El futuro era mío, y era brillante. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.